Lengua y literatura, octavo grado. Guía 23. El texto expositivo. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto. Páginas 168 a las 173 para esta semana. Recuerda trabajar a lápiz. Página 168. Anticipación. Actividad número 1. Leamos el siguiente texto y luego resolvemos en el libro. Paula. El calentamiento global es una de las causas del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, derivadas de la actividad del ser humano. Trae consecuencias que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra. Entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones. También aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos, entre otros. Jen. Frenar el calentamiento global requiere fundamentalmente de medidas promovidas por altos organismos, gobiernos e instituciones de alcance mundial. Sin embargo, eso no quiere decir que todos nosotros, como ciudadanos, no podamos aportar a este proceso. Todo lo contrario, existen distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, reciclar diariamente, cambiar a un modelo de consumo responsable, participar en iniciativas de ciudadanía y adquirir productos de comercio justos. Ahora resolvamos en el libro. Literal A. ¿Cuál de los textos presentados es un texto expositivo? Explicamos. El texto de Paula, porque ofrece información sobre el calentamiento global de forma objetiva. En cambio, Jenny habla de su propia opinión, es decir, que es más subjetiva. Literal B. ¿Qué características posee el texto expositivo a diferencia del texto argumentativo? El texto expositivo debe estar en forma objetiva, porque se basa en una investigación, mientras el texto argumentativo trata sobre la opinión personal sobre un tema. Literal C. ¿Cuál es la intención del mensaje de Paula en contraste con la intención del mensaje de Jenny? La intención de Paula es dar a conocer qué es el calentamiento global. En cambio, Jenny trata de convencer sobre el cuidado del planeta. Página 169. Construcción. El texto expositivo. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. Un texto expositivo es un tipo de texto que contiene como propósito presentar información de manera objetiva, clara y organizada acerca de un tema para transmitir conocimientos y explicar conceptos, sin incluir opiniones personales ni argumentaciones a favor o en contra. Los textos expositivos suelen emplear estructuras lógicas como la definición, la descripción, la clasificación, la comparación o la enumeración para organizar y presentar la información de manera coherente y comprensible para el lector. Ejemplos comunes de textos expositivos son los textos científicos, los manuales técnicos, las enciclopedias o los artículos académicos. Veamos algún ejemplo. Veamos algunos ejemplos. Veamos este artículo. Tema: la deforestación. Introducción. Presenta la temática a desarrollar, generalmente definiéndola o explicando el motivo por el cual se escribe. Leamos. Para comenzar, el Diccionario de la Lengua Española, DLE, define la deforestación como despojar un terreno de plantas forestales,
De esta manera se trata de un fenómeno provocado por el impacto de actividades humanas o por causas naturales que tienen como consecuencia la pérdida de bosques y selvas. Según el informe Frentes de Deforestación 2021 del Fondo Mundial para la Naturaleza, en los últimos 13 años más de 43 millones de hectáreas de bosques han sido devastadas, un terreno que equivale al tamaño del estado de California en Estados Unidos. Sin duda, estos datos reflejan la necesidad de poner el foco en la protección de las zonas con más riesgo de sufrir estos efectos tan devastadores. Desarrollo. Expone el tema aportando nueva información mediante la comparación, ejemplificación, explicación o el contraste entre otras formas de aportar información objetiva al texto. Causas de la deforestación en el mundo. Factores naturales. Entre los factores naturales se encuentran las enfermedades que contraen los árboles, los parásitos y los incendios forestales que además de destruir los ecosistemas y la biodiversidad, liberan enormes cantidades de CO2 a la atmósfera. Factores humanos. Las acciones humanas como la expansión descontrolada de la agricultura debido al aumento de población y la necesidad de obtener recursos, la construcción de infraestructuras, las actividades mineras o la urbanización son las principales responsables de la deforestación en todo el mundo con la tala de árboles sin control. Página 170. Conclusión. Sintetiza o cierra la información presentada. Consecuencias de la deforestación. La pérdida de la biodiversidad, la desaparición de grandes áreas forestales, atenta de forma directa contra la vida de los seres vivos y de sus ecosistemas. En el planeta hay más de 7,7 millones de especies y más del 20% está en peligro de extinción, tal y como señala National Geographic. Medidas para reducir el daño causado por la deforestación. Para luchar contra la deforestación se debe poner en marcha proyectos que sean respetuosos con el medio ambiente y que contribuyan a la reducción de este impacto negativo. La agrosilvicultura es un método de cultivo que integra los árboles en los sistemas agrícolas y que preserva los suelos, restaura los ecosistemas degradados y mejora las condiciones de producción agrícola. Los proyectos de carbono forestal tienen como objetivo restaurar y preservar los bosques, así como apoyar el desarrollo socioeconómico de las comunidades desfavorecidas con la plantación de árboles. Irene Juste. Ahora marquemos con una X las características que presenta el texto anterior. ¿Expresa un hecho o concepto de manera objetiva? Correcto. ¿Refleja opiniones o sentimientos del autor? No. ¿Expone un tema basándose en evidencias de respaldo? Sí. ¿Su intención comunicativa es exponer información? Sí. ¿Intenta persuadir o convencer al lector? No. ¿Emplea un lenguaje estándar y en ocasiones técnico o científico? Sí. ¿Utiliza un lenguaje denotativo, es decir, sin doble sentido ni confusiones? Sí. ¿Utiliza un lenguaje figurado o connotativo? No. ¿Presenta organización de ideas de forma lógica y coherente? Sí. ¿Utiliza una organización jerárquica de ideas con el empleo de títulos y subtítulos? Sí. ¿Utiliza conectores de textuales para presentar la información? Sí. Muy bien, continuamos. Ahora resolvamos en el cuaderno. Literal A, ¿qué es la deforestación? Literal B, ¿cómo afecta la deforestación a la humanidad? Literal C, extraemos las ideas principales del texto. D, ¿cuál es el tema central del texto? Y E, ¿por qué el texto anterior es un texto expositivo? Recuerda compartir en la clase tus ideas. Pasamos al cuaderno. Recuerda rotular siempre con el tema de la semana. También indicar el número de actividad y la página que vas a trabajar, así como el literal de la pregunta que vas a responder. ¿Qué es la deforestación? Según lo que leímos en el texto, es despojar un terreno de plantas, es decir, un fenómeno provocado por actividades del ser humano que ocasiona la pérdida de los bosques. Literal B. ¿Cómo afecta la deforestación a la humanidad? Según lo que leímos, la falta de bosques aumenta la temperatura y la resequedad de los suelos, lo que lleva a la pérdida de la biodiversidad. Literal C. Extraemos las ideas principales del texto.
¿Sobre qué habla el texto? ¿Qué es lo principal? Primero, la definición de deforestación, sus causas y consecuencias. Y dos, las medidas para reducir el daño causado. Continuamos con la actividad 2 de la página 170. Literal D. ¿Cuál es el tema central del texto? El texto nos habla sobre la deforestación, sus causas y consecuencias. Porque el texto anterior es un texto expositivo. Según lo que ya leímos sobre el texto expositivo, es porque presenta una información de manera objetiva, con un lenguaje estándar expresando datos y evidencias de respaldo. Página 171. Conectores discursivos de introducción. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. Los conectores discursivos de introducción son elementos que ordenan las ideas de un texto y sirven para indicar que la idea que se enunciará es la primera de su clase o la primera que se dará sobre el tema. Algunos conectores de introducción son, para empezar, nos proponemos exponer. Este texto trata de, antes que nada, primero de todo, de entrada, en primer lugar, primero, etc. Veamos un ejemplo. Para comenzar, el diccionario de la lengua española define la deforestación como despojar un terreno de plantas forestales. El conector discursivo para comenzar indica que la idea que se enunciará es la primera idea del texto, en la cual se define el tema a tratar. Estos conectores no necesariamente se encuentran al inicio del texto, sino en el momento en que se necesiten enumerar una serie de hechos, ideas, premisas o conclusiones. Es importante mencionar que el conector discursivo sí influye en la función de la idea a la cual acompaña, puesto que si cambiáramos el conector para comenzar por finalmente, estaríamos ante una idea cuyo propósito sería resumir lo visto anteriormente. Por otro lado, si lo cambiáramos por el conector por el contrario, estaríamos ante una idea cuyo propósito es oponerse a la anterior. De esta forma, evidenciamos la función imprescindible que desempeñan los conectores discursivos en la comprensión del texto. Ahora resolvemos. Enlistemos las consecuencias de la deforestación haciendo uso de los conectores discursivos de introducción. Veamos. Para comenzar, una de las principales consecuencias de la deforestación es la pérdida de la biodiversidad. De entrada, también se pierden ecosistemas y ambientes protegidos. Y antes que nada, se da la escasez de agua debido a la falta de árboles que recolecten agua. ¿Te fijas cómo usamos los conectores para establecer las siguientes ideas? Página 172. El mapa conceptual. Actividad número 4. Leamos la siguiente información. Para la producción y comprensión de textos expositivos se puede hacer uso de los mapas conceptuales, ya que es una herramienta de representación y organización de información. Para ello se identifica la información más importante de un tema y se enlaza por medio de nexos. Los mapas conceptuales tienen una estructura organizada de forma jerárquica, es decir, que del elemento principal, concepto, se ligan los demás. De esta forma, el elemento más importante suele presentarse en cajas que van bajando de nivel según se presentan ideas principales o secundarias. Veamos un ejemplo. Clasificación de animales según su alimentación. Herbívoros, carnívoros y omnívoros. Los herbívoros son los que se alimentan de vegetales. Los carnívoros se alimentan de carne y los omnívoros se alimentan de animales y vegetales. Ahora completemos el siguiente mapa conceptual utilizando el texto de la deforestación. Podemos observar al lado derecho de tu pantalla siluetas de mapas conceptuales. Toda una gama de diversidad de cómo se pueden elaborar mapas conceptuales. Bien, llenemos entonces la información.
¿Qué era la deforestación? Escribimos en la definición. Es despojar un terreno de plantas forestales. ¿Cuáles son sus principales causas? Factores naturales como la enfermedad en los árboles y factores humanos como la agricultura, la construcción y la quema. ¿Cuáles son sus consecuencias? La desaparición de los bosques, el peligro de extinción de algunas especies y la pérdida de ecosistemas. Muy bien, continuamos. Página 173. Consolidación. Actividad número 5. Leamos el siguiente texto. La sequía. La sequía es una anomalía transitoria que se caracteriza por la escasez temporal de agua en comparación con el suministro normal en un periodo de tiempo dado, una estación, un año o varios años. Las causas de la sequía se agrupan en origen natural, representadas por las modificaciones en los patrones de la circulación atmosférica, las variaciones de la actividad solar y los fenómenos de interacción entre el océano y la atmósfera. Origen antropogénico. El calentamiento actual del planeta se atribuye en cierta medida a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la degradación ambiental, o sea, la deforestación, degradación del suelo y desertificación, y la alteración de los sistemas ecológicos naturales. ¿Cuáles son las consecuencias de una sequía? La sequía siempre ha sido una amenaza para la supervivencia de la humanidad, provocando migraciones masivas, hambrunas y guerras. Actualmente la sequía sigue afectando a la población mundial y se considera el fenómeno que más afecta al ser humano. Las consecuencias de la sequía pueden ser directas o indirectas. Las consecuencias directas se agrupan en impactos económicos, agricultura y ganadería, gestión del agua y abastecimiento, industria, generación de energía hidroeléctrica, impactos medioambientales, agua, suelo, aire, organismos vivos, espacios naturales protegidos, contaminación y aumento de incendios forestales. Las consecuencias directas se agrupan en economía, generación de energía hidroeléctrica, comercio y asuntos financieros. Impactos sociales como la salud pública, el desempleo, políticas y asuntos exteriores, y otros como el ocio y el turismo. Alberto Valdivieso. Ahora resolvamos en el cuaderno las siguientes preguntas. Recuerda siempre escribir el tema de la semana, el número de actividad y el número de página, así como los literales o las preguntas a responder. Literal A. ¿Qué es la sequía? Según el texto, es una anomalía que provoca la escasez de agua por periodos determinados. Literal B. ¿Por qué se produce la sequía? Recuerda, hay un origen natural y un origen antropogénico. El natural es por situaciones de la naturaleza y el antropogénico por situaciones en que interviene la mano del hombre. ¿Qué podemos hacer para evitar la sequía? Cuidar los bosques y las plantas, sembrar más árboles y no contaminar las aguas. ¿Cómo afectan las sequías nuestra vida cotidiana? Provoca migración, deshidratación, hambrunas y guerras. Literal E. ¿Cómo podemos contribuir a cuidar el agua? Haciendo uso racional del agua, no ensuciando los ríos, lagos y mares, y evitar la tala de bosques. Ahora elaboremos un mapa conceptual utilizando el texto anterior. Señalamos las ideas principales y secundarias para elaborarlo. Mapa conceptual sobre el tema de la sequía. ¿Qué es la sequía? Es la escasez de agua. Sus principales causas son de origen natural o fenómenos naturales u origen antropogénico, que resulta que son las actividades humanas.
Sus consecuencias son la migración, la hambruna y las guerras. Sus consecuencias directas son el impacto económico y ambiental, y indirectas son el impacto económico y social. Tarea. Investiga un tema de interés para escribir un texto expositivo. Recuerda, vas a exponer en clase un tema de tu interés y lo tienes que estructurar de la siguiente forma. Presentación del texto. Debe escribir un título o frase que describa el tema, así como empezar con una definición o descripción de algo. Luego puedes dar ejemplos para que se explique mejor la definición e incluir explicación del tema y ejemplos para describir mejor el tema. Veamos, por ejemplo, este tema, los órganos. Primero, comienza describiendo qué es un órgano. Es una parte del cuerpo que realiza una función. Luego da un ejemplo. Por ejemplo, el corazón es un órgano. Y luego definimos por qué es el corazón un órgano. Porque tiene una función que es bombear la sangre para que corra por todo el cuerpo. Y luego desarrollarías este tema explicando los elementos que estructuran el corazón, las partes del corazón, sus principales funciones, su cuidado para que no se nos lastime o se nos dañe, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, prepara tu tema para la próxima semana. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.